Los podcasts de Es Radio, Castilla y León. Pues hoy me he venido hasta Valladolid. Esto es Huerta del Rey, es uno de los santuarios del balonmano, no solo por supuesto a nivel regional, sino también a nivel nacional, con una trayectoria importante. Ahora, el hombre que dirige este equipo, el entrenador, es David Pisonero, un jugador que lo fuera de otras épocas, de aquel mítico Michelin. Así que en un instante, en esta silla aquí en Cómo hemos cambiado, estará David Pisonero. Cómo hemos cambiado. Bueno, pues Huerta del Rey, no parece un mal sitio para entrevistar a un hombre de balonmano. David Pisonero, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, el mejor, no hay otro mejor, claro. Esto es un santo santorum del balonmano, no solo a nivel local, regional, sino a nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Yo creo que la gente cuando viene a jugar aquí todavía siente algo especial, y eso a nivel deportivo, quiero decir. Para mí a nivel personal, he crecido, he llorado, he reído, he dormido, he hecho de todo aquí. Vamos al principio. Esta serie de podcasts, como decimos siempre, se llama Cómo hemos cambiado, ¿no? Y desde luego que hemos cambiado. Y tanto. Bueno, tú ya has superado, aunque esté mal decirlo, la cincuentena, así que trayectoria de sobra de un tío de balonmano que comienza a jugar en balonmano. ¿Dónde y por qué? Bueno, lo nuestro es un poco especial. Nosotros empezamos en el colegio con 9 años, un poquito en estas competiciones interescolares, dentro de las propias clases. Sexto, séptimo, octavo, antiguo EGB, no sé si te acuerdas, no tú no, ¿verdad? Claro que sí. Y aquello empezamos a formar un equipo por competir, ¿no? Y ahí el entrenador de ahí del colegio, del equipo federado, es el que nos propone empezar a jugar a esto. Y de esa generación, de una clase, de 2 clases, del A y B, también te recordarás esta, sí. De ahí sale un equipo campeón de España, el Colegio La Salle, ¿no? Entonces, y de ahí varios jugadores en la Asobal, con lo cual esos son los inicios de aquel momento. En La Salle, balonmano de patio, evidentemente, en aquella época, imagino año 82, sí. 80 y poco, ¿no? De patio de cemento, hombrea, con charcos, con frío. Con partidos 4-3 al final, por eso esas heladas de Valladolid. Ahora ves a jugar a los niños aquí en Huerta, ¿no? Huerta lo empezamos a catar con 15, 16 años seguramente, y ves a los niños jugar, eso hemos mejorado muchísimo. Luego hablaremos de ese cambio, que me parece realmente importante porque además lo has vivido en primera persona. Pero llega un momento en que David Pisonero decide ser, o no sé si decide o la vida le lleva a ser jugador profesional de esto. Antes de ese momento, ¿cómo es la trayectoria? ¿Qué pasa? Bueno, tú te ves empujado un poco también a esto, porque el balonmano es un deporte en el que puedes pensar a jugar a alto nivel, pero ganarte la vida tampoco. Quiero decir que tampoco teníamos esos pensamientos. Aquí es verdad que el balonmano en ese momento era otra cosa. Pero ese paso de venir aquí con 16 años, empezar a entrenar con el antiguo AC de Michelin, siendo muy niño, bueno, pues esos son los primeros pasitos donde empiezas a catar el balonmano de una manera distinta, ¿no? Dejas ese romanticismo de jugar porque estás con tus amigos y te apetece, y a pasar a ver un balonmano absolutamente frío, aséptico y demasiado pragmático, ¿no? Con lo cual, para mí es un cambio muy grande el ver este tipo de balonmano, pero a la vez todo lo que te alimenta, todo lo que te da, el balonmano distinto era pues casi una necesidad cada día venir a entrenar, ¿no? Porque si David Pisonero no hubiera sido jugador de balonmano, ¿qué hubiera sido? Bueno, la verdad es que yo mis inicios eran un poquito muy distintos, mi cuerpo no me dejaba jugar a otra cosa, ¿no? Entonces otro deporte era muy difícil que hubiese podido elegir. Siempre he hecho judo es un deporte que siempre me ha gustado y lo compaginaba, pero a nivel profesional seguramente que mis inicios hubiesen ido pues por lo que han sido mis estudios, ¿no? Tema económico, seguramente estaría en alguna oficina, en algún banco o algo así probablemente. Y cuando llegas aquí a este equipo, eres el niño, imagino que te toca llevar el agua a los veteranos. Por supuesto. Y a limpiarle la ropa o a recogérsela. ¿Con quién te encuentras? ¿Qué nombres hay en aquella época? Bueno, yo empiezo a entrenar aquí cuando realmente pongo el primer pie en mi primer entrenamiento. Son los Martín, los Ponce, los Guti, Molina,
Serra, gente bueno, igual ahora suena bastante lejos, pero que siguen estando con nosotros día a día en el campo, que siguen acompañando a este equipo y siguen estando en el día a día del balonmano, ¿no? José Carlos era el entrenador, bueno, era un día a día de la gente que yo veía, ¿no? Yo venía a ver a Huerta con 10 años, 11 años, yo venía a ver el balonmano, entonces para mí eran pues mis ídolos del momento, ¿no? Y gente con la que todavía compagino momentos, pero en ese momento esos eran los nombres. Hablas de tu primer entrenador, ¿es el que te marca o quién es el tipo que ha dicho, joder, este ha sido fundamental en mi vida? Bueno, yo he tenido mis primeros entrenadores en la primera plantilla. Bueno, José Carlos estuve demasiado poco tiempo, solo entrenaba, era un juvenil, quizá no llegaba ni a juvenil, ¿no? Estaba testimonialmente y solo les ayudaba, claro que sí. Después con Rafa un poquito igual, con Rafa Mejías, pero el primer entrenador que nos da con 17 años el paso es Manolo, aquí en Valladolid, Manolo Cadenas, ¿no? Es el entrenador que te marca, es el entrenador que realmente apuesta. No sé si hizo de la necesidad una virtud en ese momento, no había para poder traer y tiró de la gente de casa y confió en la gente de casa. Ya te digo, no sé si por necesidad o por intención, en ese momento seguramente por necesidad, pero confió, trabajó y eso sí que te marca. Para nosotros técnicamente es el entrenador que me marca, tácticamente quizá Pastor es el entrenador que más te ha aportado, ¿no? Tú decides hacer balonmano. En los años 80, yo cuando me vienen los jóvenes y me dicen, oye, esto para que te sorprenda, le digo, yo me he criado en los 80. Cuidado, eran años convulsos, complejos, los que lo hemos vivido lo sabemos, pero tú decides, en una Valladolid en la que imagino habría la misma problemática que en otros muchos sitios de España, decides inclinarte por el mundo del deporte. ¿Qué fueron aquellos años 80 para ti? Bueno, eran convulsos, pero para bien y para mal. Quiero decir que los momentos buenos han sido fantásticos, ¿no? También. Yo en ese sentido sí me he sentido un privilegiado porque he podido disfrutar de lo que yo quería. Pero también es cierto que había un mundo alrededor que vivían mis compañeros y que yo era absolutamente testigo. Y no podía disfrutarlo de aquella manera, ¿no? Yo veía a mis compañeros como salían, sus fiestas, universidad, estaban... Y nosotros lo disfrutábamos, pero de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, para mí ha sido, de hecho, eso hizo que toda mi vida girase hacia que mis amistades ya no estaban en el sitio donde estaban, sino que lo que realmente convivía era aquí, mi día a día, mis viajes, en mis vacaciones dedicaba a la selección, si no era de Castilla y León, era la española, con lo cual estabas fuera de un mundo del que participaban todos mis amigos, ¿no? Pero, por supuesto, un mundo que me ha llenado, claro que sí. Merece la pena, por lo tanto. Para mí sí, en ese momento mereció la pena. Es un precio que hay que pagar, por supuesto. El deporte te exige pagar un precio que le pagas en tiempo, en compañía, muchas veces tienes que renunciar a muchísimas cosas. Y alrededor se vivía una época muy bonita. Quiero decir que los 80 han sido una época preciosa para todos. Sí. Y llega el momento de dedicarte a esto. ¿Cómo lo recuerdas? Cuando ya realmente eres miembro de la primera plantilla, en unos años realmente espectaculares, los mejores años casi del balonmano vallisoletano. Sí, es verdad que en ese momento Huerta era todo, estaba lleno, el equipo iba... Nosotros hemos vivido momentos muy malos cuando yo he empezado, parte de la primera plantilla, final del ACD Michelin, quiero decir, cuando realmente se inicia el Club Balonmano Valladolid, y ahí se pasaron unos momentos muy malos, vivimos el encierro, entonces empezamos desde lo más bajo, quizá aquí, ¿no? Cuando yo empiezo, empezamos desde lo más bajo y vemos ese crecimiento del club poco a poco, como los jóvenes van madurando, el equipo va madurando, el club con mucho tiempo va madurando y al final se van creciendo y haciendo cosas muy buenas. Pero, por supuesto, pasamos años muy difíciles, muy difíciles. Háblame de eso del encierro, ¿qué fue eso? Bueno, nosotros tuvimos, no fue un encierro reivindicativo, sino simplemente el hacerse notar, ¿no? En ese momento teníamos un problema económico importante y la ciudad se volcó con nosotros. Y nosotros decidimos estar aquí, estuvimos 19 días, si no recuerdo mal, durmiendo en este pabellón todos, incluido Pastor, que estuvo con nosotros, momentos muy duros, pero ese fue, yo creo, que el punto de inflexión de aquel club. Lo reflotamos, ahí nos apoyó en su momento Andrés Martín, que era el presidente, y apoyó el encierro de unos jugadores que se podía haber vuelto perfectamente contra él, y sin embargo no fue así, ¿no? Apoyaron las instituciones públicas, apoyó absolutamente todos los aficionados, estuvieron con nosotros abajo, pasaron ese momento muy malo, y a partir de ahí el club no fue más que hacia adelante, y ese crecimiento se pasó en unos cimientos muy duros, que fueron esos, pero a la vez con recuerdos maravillosos. Bueno, palos de la vida, lo que pasa es que tú eres pivote, así que acostumbrado a darlos y a recibirlos has estado siempre, ¿no? Sí, es verdad que soy pivote también por necesidad, ¿eh? Yo siempre he sido un lateral izquierdo malo y gordito, con lo cual, gordo, venga. Fuerte. Llega un momento en que me plantean esto,
chico, tu futuro en esto, ahí fuera, donde los altos, donde los grandes, donde los buenos, no va a ser, ¿no? Esto tienes que derivarlo en otra manera, tienes que darte la vuelta, jugar de espaldas, seguir aportando lo que haces defensivamente, pero esto tienes que plantearlo de otra manera. Y eso fue para mí el momento más traumático de mi carrera deportiva, cómo tenía que afrontar todo lo que había hecho hasta ahora no valía, empezar de cero, la técnica que tenía valía, pero ya no estaba bien enfocada, con lo cual para mí eso fue difícil. Pero seguramente fue el momento que más me ha enseñado a ver eso como una oportunidad y realmente, bueno, pues al final derivó en un puesto que a mi manera he dominado, quiero decir que nunca he sido una estrella, pero he sido un jugador de club bastante decente, que ha apostado y ha apoyado bastante, yo creo, el crecimiento y estoy contento con ello. Y en ese momento llega la circunstancia de fichar por un equipo de fuera, equipo que en aquella época era un equipo importante, un club importante, y te marchas de casa. Sí, me marcho, claro. Recibo la oferta de Barcelona y de Teka en ese momento y bueno, coincide yo creo que en ese momento con la nacionalización de Sepkin, con lo cual Barcelona para mí estaba bastante cerrado, Teka había sido campeón de Europa el año pasado, entonces voy con 21 años. Pero estas cosas son muy duras y los intentas explicar muchas veces a los chicos, ¿no? Yo aquí, esta temporada anterior, 100 y pico goles, participas muchísimo en ataque con Raúl, conmigo. Sin embargo, tú vas a un equipo que era campeón de Europa por todo eso que has hecho bien, pero allí hay otro que lo hace mejor que tú. Con lo cual, a ti te toca hacer cosas allí que yo aquí realmente no dominaba de esa manera. Con lo cual, no triunfo de la manera que a mí me gustaría porque no puedo hacer lo que realmente yo dominaba, pero sin embargo para mí fue un crecimiento y un aprendizaje espectacular porque me obligó a hacer muchas de las cosas que yo todavía no dominaba aquí, ¿no? Entonces me tocó de nuevo resetear, poner a cero otra vez el contador, decir con lo que tú sabes hacer o con lo que tú has hecho en Valladolid aquí no vas a triunfar, y sin embargo el segundo año para mí fue mucho más agradecido porque era un jugador quizá muchísimo más completo. En una época en la que quiero recordar, se ganaron títulos en aquel Teka Cantabria, ¿no? Sí. De hecho, allí fuimos campeones del mundo de clubs, la Copa Sobal, pero ahí ya pillamos el Barça, este pentacampeón que ganó absolutamente la Copa Europa dominando durante muchísimos años. Nosotros es verdad que teníamos un equipo importante, estaba Aldea, estaba Dulcevalle, estaba Jakimovic, Olson, gente muy potente, pero pillas y topamos con ese Barça de Masip, de Garralda, de Sepkin, algo imbatible como puede ser el Barça un poquito de ahora, ¿no? Para mí la vida en León fue espectacular, viví muy bien, la ciudad fenomenal, deportivamente estaba con Manolo, con lo cual también me pilló en un año en el que yo había tenido una lesión de rodilla de nuevo, recuperarme. Sin embargo, deportivamente fue muy satisfactoria. No fueron mis mejores años, pero fue, digamos, donde volví otra vez a recomponerme como jugador. En Santander no había estado todo lo a gusto que me hubiese gustado y lo volví a hacer de nuevo, ¿no? Entonces, para mí es un fantástico recuerdo. Estuve bastante bien, además. Hablas de lesiones, la cara negativa, lo peor del deporte, ¿no? ¿Cómo se afronta una lesión como las que estuviste tú, complicadas, largas? Sí, yo no tenía quizá lesiones tan complicadas o tan largas, yo no he tenido nunca lesiones de ligamentos, pero sí es verdad que he tenido una degeneración continua por el tema del menisco, los cartílagos, al final era algo tan crónico que estaba abocado, ¿no? Tenía una fecha de caducidad excesivamente corta y todos lo sabíamos, y ahí en León fue capaz de poder empezar otra vez a jugar, pero ya el regreso a casa quizá para mis mejores años, pero sabiendo que eran los últimos, ¿no? Y eso era algo que yo tenía muy claro. ¿Y ese regreso a casa se produce cuándo? Estoy en León y una temporada, quiero recordar, y ya volví a casa de nuevo con el Balonmano Valladolid, y ya yo creo que en la fase en la que el club daba esos últimos pasos para poder convertirse en un equipo grande, ¿no? Quiero decir que ya éramos temporadas donde estábamos quintos, donde estábamos cuartos, capaces de ganar aquí a Barcelona, ya con Pastor de vuelta. Bueno, el equipo ya estaba en ese pozo, ¿no? Se alcanzó y en el último momento de mi retirada es cuando realmente conseguimos el primer título, que es la Copa Sobal. Entonces, yo estoy en los primeros pasos, quizá en mis últimos pasos, que son los primeros de los títulos de este club. Y probablemente los primeros pasos que abocan a su desaparición. Quizá, no sé si se acaba viviendo por encima de las posibilidades y todo acaba en una desaparición. Bueno, yo realmente ya ahí ya no estoy, ¿no? Yo tengo una retirada quizá
muy pronta, ¿no? Porque al final yo me retiro con 29, 30 años, ya no podía más, había que ser muy realista, pero es cierto, a partir de ahí el club pues entra en un momento difícil, quizá por vivir encima de sus posibilidades, yo ya lo desconozco, no estaba viviendo la realidad del club, pero bueno, es cierto que es una pena, porque ese club le hemos visto crecer, le hemos construido, le hemos alimentado y al final vimos su desaparición, que ese momento fue duro para todos los que convivimos y vivimos el balonmano de Valladolid. Sin lugar a dudas. Bueno, llega el momento de la retirada, te marchas y dices, ¿y qué hago yo ahora? ¿Y qué hizo Pisonero? Bueno, es verdad que para mí fue un momento difícil y te plantas con 30 años sin mercado laboral, ¿no? Esto es complicado, pero en ese sentido, bueno, para cualquier jugador que deja, ¿no? que deja el día a día, que para él, digamos que la vida está solucionada cada día porque tiene su rutina y es el deporte, es difícil, ¿no? Y asentarse ahí hay un momento en el que el día a día se hace muy complicado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es verdad que ahí me pilla casi recién casado, por decirlo de alguna manera, con mi mujer y es mi mujer la que me pone un poquito en esto, la realidad encima de la mesa, cómo lo vemos, cómo lo afrontamos juntos y la verdad es que ahí he pasado los momentos fuera del balonmano y quizá personalmente han sido los momentos más satisfactorios de mi vida. ¿Haciendo qué? Bueno, yo realmente entro a trabajar y con mi mujer entramos en una empresa, montamos una pequeña empresa, ¿vale? En la que trabajamos juntos, tema químico, comercial, ¿vale? Visitamos mucho cliente, eso es verdad que conoces muchísima puerta que te abre, que te conoce, que es capaz de darlo, pero a mí es un mundo que me apasiona, ¿no? El mundo del negocio, el mundo del cara a cara, en el que me muevo bastante cómodo, soy capaz, no sé, así que si algo te da el deporte es disciplina, es empatía, es capacidad de tratar, ¿no? Entonces, para mí eso fue algo muy, muy satisfactorio porque era algo que empezamos de cero, empezamos juntos, nos desarrollamos en ello y la verdad es que fue bastante bonito. ¿Y te olvidas del balonmano? Totalmente, me dedico a verlo como un auténtico aficionado, lo veo de fuera, empiezo a entrenar categorías inferiores, pero ya casi cuando está mi hijo, no en el momento que yo me retiro. A mí me retiro, sí, lo dejo, es un poquito, también quieres focalizar absolutamente todos tus esfuerzos en esto, es de nuevo un reto, un objetivo distinto en el que ponemos todo el foco y lo hacemos crecer, y sí, lo vemos desde fuera, incluso hay momentos en los que no estoy tan al día como me gustaría del balonmano. O sea, dices, hasta aquí ha llegado una etapa, ahora estoy en otra. Ajá. ¿Y por qué te vuelves a encontrar con el balonmano? Bueno, pues es verdad que ahí yo vivo un poquito todo desde fuera. Es mi hijo el que me manda un poco el volver a entrenar él. Volviendo a entrenar en su colegio, montamos una especie de escuela, casi por casualidad, para que salieron 2 equipos. Nosotros somos los que empezamos la escuela del que se empieza nuevo Atlético Valladolid, coincide con ese momento. Entonces, esos equipos que a mí me ofrecen o que surgen en un colegio son los que ofrezco aquí y el club los abriga, ¿no? Y los alberga como suyos, y empezamos con esa escuela del Atlético, empezamos a entrenar y ahí es donde empieza otra vez el gusano con él del balonmano, ¿no? Con Alejandro. Y empezamos a jugar, empezamos a hacer un par de equipos en la cantera y de ahí surge la posibilidad de que alguien de la cantera pueda ocupar el asiento del primer equipo. Recuerdo algún titular de prensa que decía: el inexperto David Pisonero dirigirá al Atlético Valladolid. Joder, había como presión ahí, como una mochila de decir, tengo mucha responsabilidad, ¿no? Voy a dirigir al equipo de Valladolid. Bueno, sí, es verdad que en ese momento pues, se apeló, en ciertos medios apelaron mucho a la inexperiencia, y es cierto, y era verdad, no había que esconderlo. Como entrenador solo había tenido contacto en las categorías inferiores. Pero era mi Valladolid, que ahí había gente todavía de mi corte, de mi mano. Ahí estaba Diego, había gente con la que yo había jugado, había vivido. El vestuario sabes manejarlo. Hay magníficos entrenadores, magníficos, que no han sido jugadores. Y hay magníficos entrenadores que han sido jugadores. La única ventaja que tienen ellos quizás sea el manejo de un vestuario profesional, han estado y puede que tengas ciertos datos que te ayuden, ¿no? A enfocar cómo es ese vestuario, aunque todos son distintos. Pero bueno, en eso yo creo que nunca he tenido problemas. Aparte de eso, la plantilla que yo me encuentro me aporta el respeto que seguramente, no sé si yo me habría ganado como jugador jugando con ellos o no, pero hay un respeto en el que me hacen trabajar muy, muy a gusto. Y bueno, todo se desarrolla muy sencillo para que fuese todo con muchísima tranquilidad y con cierto éxito, porque es verdad que el equipo poco a poco hemos ido creciendo y vamos consiguiendo esa estabilidad y ese crecimiento año a año. En un corto espacio de tiempo no solo regresas, sino que además
emprendes una aventura en Europa, en un gran club europeo. Sí, es verdad que ahí me afrontan la posibilidad de dirigir al campeón de Europa, ¿no? Que era Vardar en ese momento. Fue algo que, bueno, pues que lo mismo, otro inexperto, ¿no? De hecho, vuelve a ser la misma película, ¿no? El afrontar un club a otro nivel totalmente, desde cero, y me vuelvo a encontrar lo mismo. De verdad que me vuelvo a encontrar un vestuario con mucho respeto, donde estoy muy cómodo, muy a gusto, donde las circunstancias en un país como Macedonia son muy distintas a las de España. Ellos no ven quizá el orden que se ve aquí en entrenador, en directiva y tal, eso le tienen un poquito saltado, es un poquito distinto, lo ven de otra manera y las cosas no van como a mí me gustaría. Aunque es cierto que antes de volverme me ofrecen quedarme de nuevo, vuelve a coger el equipo, pero para mí esto era como algo muy... Yo a esto no he venido, yo he venido a algo muy tranquilo, a crecer, a estar... Y no quiero aceptar eso, algo que tampoco se entiende allí. De hecho, varias veces me han vuelto a llamar para poder estar. Quiero decir que es un sitio en el que he tenido muy buen feeling con ellos. Ellos me han reconocido muchas de las cosas buenas que se han hecho allí, con lo cual estoy muy contento. Tengo jugadores macedonios, hay un feedback muy bueno. Pero me vuelvo quizá con la sensación de que las cosas no han ido bien, no he triunfado allí, pero bueno, con la humildad de haber conseguido un trabajo y un crecimiento que quizá era lo que buscaba, ¿no? Ese aprendizaje. Y ahora el chavalote aquel de La Salle, de 17 años, que viene aquí a jugar con los mayores, con los grandes, con los profesionales, es el entrenador de una plantilla en la que hay un tal Pisonero que es su hijo. Esto es sencillo. Eso depende cómo sea él. Depende mucho de él, y él a mí me hace las cosas muy fáciles. Esto es así. Digamos que un vestuario siempre está la zona técnica y la zona de jugadores. Ya, pero ¿no? Escúchame una cosa, tú has entrenado a tu hijo justo en la época en la que le decías, oye, a las 2 en casa. Claro, esto es muy complicado. Sí, de hecho, hoy seguimos hablando de estos temas, ¿Sí? Si es lo más adecuado, si no, sí. Pero es verdad que él está en el mismo momento en el que estaba yo. Tiene su carrera, está estudiando medicina, está trabajando aquí, está renunciando a muchas cosas, vuelve a tener yo creo, esa dualidad mental de esto es lo mejor, no me estoy perdiendo lo que estoy haciendo, lo que estoy trabajando. Y eso es muy difícil, y plasmarlo aquí y con tu padre al lado no es nada fácil. Por eso te digo que el papel malo no es el mío, el papel malo es el suyo. Los jugadores cuando se enfadan con su padre. A mí me da igual que se enfaden, yo estoy para esto, es mi trabajo, ¿no? Y sé cuándo tengo que apretar, cuándo tengo que soltar, o creo saberlo. Pero realmente el que se enfada es su amigo. Entonces, para lo difícil, el papel difícil es suyo, no es el mío. Ya. David, todo este recorrido, toda esta trayectoria que acabamos de repasar, al final dices, pues bien, ha estado bien, ha sido chulo. Sí. No cambiaría cosas si pudiera, evidentemente, pero en los resultados. En la consecuencia, quiero decir, todo lo que he pasado y he vivido, para mí ha sido precioso, el poder vivir en mi ciudad, cosas que he vivido con gente que vemos, ¿no? Hay camisetas colgadas de compañeros míos que dices, madre mía, ¿no? Todo lo que han conseguido, qué pasada, y me siento muy orgulloso de haber vivido muchísimas cosas con ellos, con la afición, lo que he vivido como jugador, a lo que estoy viendo como entrenador, lo que vive mi familia alrededor de todo esto y lo que nos ha dado el balonmano a todos, no nos olvidemos, Yo me suelo llevar en mi mochila, en la mochila que traigo, me suelo llevar una foto de los protagonistas. Si me tienes que dar una foto para mi álbum, ¿con qué foto te quedas? Eduardo, llévate esta foto. ¿Cuál es la foto que tú dices, esta es la que me dice a mí muchas cosas? Bueno, te daría una foto que nos hicimos aquí los 4 de la familia, en un momento en que no fue el mejor y en el que nos abrigamos aquí, justo en Huerta, viendo un partido, porque es un poco lo que tú dices, ¿no? Esto tiene demasiada magia, para bien y para mal. En los momentos buenos se disfruta mucho y en los malos miras a Huerta lleno, como estaba en esa foto, y dónde estábamos en ese momento y dónde volvemos a estar ahora con Huerta. Esa foto te daría, para mí es muy especial, con la gente que más quiero en el sitio que más me gusta. Pues esa foto me llevo. David, gracias por compartirlo. Un placer, nunca he disfrutado tanto delante de una cámara, te lo prometo. Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado. Los podcasts de Es Radio, Castilla y León.